¿qué es el reino de Dios? Como que, ¿dónde está eso? Realmente, ¿Cómo yo lo encuentro? uno de los problemas más grandes que yo siempre pienso que uno lo dice bien lightly. Como Ajá. que el reino de Dios. Ajá. Como ese versículo que dice lo de buscar el reino de Dios. Primeramente, Ajá, buscar el reino, primeramente Buscar buscar el reino. primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Pero, ajá, ¿qué significa ¿Qué eso? significa Que eso? es el reino de Dios primero y cómo yo lo busco, porque si ni sé lo que es. ¿Qué es la que hay? Hola. Estamos nuevamente grabando un episodio más de La Búsqueda. De conocimiento, el podcast. De conocimientos. Un podcast que es el sentido, buscar, o sea, la búsqueda de encontrar nuevas cosas que no entendemos. Y realmente no hay uno más que me toque a mí personalmente que el tema de hoy, que es el reino de Dios. Correcto. So, hablábamos en el episodio anterior de qué perdimos, o sea, qué perdimos en la caída, como decíamos. Sí, de que Jesús vino a restaurar algo. Exacto. ¿verdad? So, perdimos algo y llegamos Ajá. a una conclusión que perdimos el reino de Dios. Exacto. Y eso nos crea una nueva pregunta, ¿verdad? Exacto, que la pregunta ahora es, pues literal, el tema de este episodio. ¿Qué es el reino de Dios? Como que, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el reino de Dios? Realmente, ¿Cómo yo lo encuentro? uno de los problemas más grandes que yo siempre pienso que uno lo dice bien lightly. Como Ajá. el reino de Dios. Pero, ajá. Como ese versículo que dice lo de buscar el reino de Dios. Primeramente, Ajá, buscar ajá. el reino, primeramente Buscar buscar el reino. primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Pero, ajá, ¿qué significa ¿Qué eso? significa Que eso? es el reino de Dios primero y cómo yo lo busco, porque si ni sé lo que es, Exacto. Ese es exactamente el punto. ¿verdad? Y de eso se trata este episodio. So, antes de comenzar, vamos a decir nuestro disclaimer que dice así. Este podcast parte de la premisa de que Dios existe y de que la información que necesitamos para conocer quién es Él y quiénes somos nosotros está en la Biblia. Y en este podcast estamos en la búsqueda de conocimientos de Dios y la vida en Él. Y entendemos que eso es algo que nunca se debe dejar de buscar. Sí, nos importa hacer el disclaimer de que nosotros no somos expertos en ninguno de estos temas y tampoco pretendemos serlo. Simplemente lo que hacemos es compartiendo nuestras opiniones o las conclusiones a las que hemos llegado sobre estos temas con quien le interese escuchar. Y no pretendemos que lo que se habla en este podcast se considere la verdad absoluta. Lo que queremos es compartir nuestras opiniones y conclusiones para que ustedes puedan llegar a las suyas. Puedan crearse preguntas nuevas y puedan, pues, contestar algunas de ellas. Correcto. So, ¿qué es el reino de Dios? Esa es la pregunta. Exacto. Esa es la pregunta. So, comenzamos bien literalmente con ¿qué es un reino? Un reino simplemente es todo lo que es el dominio de un rey. Y a veces gente usamos la palabra, y se usa mucho en el término cristiano, maybe, no tanto Fuera de... el término de la gloria de un rey. Okay. Y gloria, la palabra de glory of a king, ¿verdad? Que se usa mucho más en inglés en las películas, maybe. Es todo lo que tiene ese rey, todo el peso que tiene ese rey, todas las tierras. Como que las pertenencias. Okay. Si él tiene mucho... Los territorios. Ajá. Si él tiene todo lo que él tiene, todo lo que él tiene es lo que es su dominio, lo que es su gloria y lo que es su reino. Okay. So, eso es el reino de un rey, generalmente. Okay. So, podemos comenzar partiendo desde ahí, entendiendo que cuando hablamos del reino de Dios, ya podemos atarlo diciendo que es todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, un aspecto interesante de un reino es que a veces se nos hace difícil verlo y mucho contexto de la forma en que Dios se proyecta ante nosotros, parte de la premisa de cómo funciona a veces un reino. Y nosotros mucho, ¿verdad? Mucho en el occidental conocemos más lo que son democracias. Ah, exacto. ¿Entiendes? So, a veces no es tan fácil. Sí. Exacto, en el occidente. No es tan fácil. ¿Dije occidente? Dijiste en el occidental. En el occidente. Sí. No es tan fácil mentalmente como que hacer clic con contextos o conceptos de un reino, porque no vivimos necesariamente en un reino y no se ven mucho hoy en día ya los reinos. So, sí, cuando tú dices un reino te refieres al modelo de gobierno. Como eso me refiero. Que no es donde nosotros estamos, por ejemplo, es una democracia. Y en muchos sitios hoy en día es una democracia, no todos, pero ajá. Pero eso es un punto que no es porque sea ni malo ni bueno, sino es un punto solamente para darle contexto a que es un reino, que no necesariamente es lo mismo que una democracia. Sí. En un reino, un rey es el que establece las reglas y establece los derechos de los ciudadanos.
Ok. Es como decirlo de esa manera. O sea, el rey es como que El responsable, tú dices. Como Sí, que- en el contexto del reino, el rey establece las reglas, pero él establece los derechos y él es responsable de que de todos los ciudadanos, por decirlo así, él es responsable de que todos sus ciudadanos cumplan las reglas y tengan los derechos de ciudadanos. Una cosa importante que podemos también añadir a ese tema específico de qué es un reino genéricamente es en un reino no hay dos reyes, solamente hay un rey. Un Ok. rey que es el dueño de todo, como estábamos diciendo. Y entonces ahí lo empezamos a atar a Dios como rey, que entonces Dios dice desde el principio que Él nos hizo a imagen y semejanza. Ujú. Cuando Él dice eso, Él nos crea y como Él se establece a sí mismo como el rey de todo, cuando Él nos hace a imagen y semejanza, Él crea un reino, vamos a decirlo para que sea bien fácil de dividirlo, es como que Él crea un reino para nosotros. Exacto, eso es lo que quiero llegar. Crea un reino para nosotros. Exacto, y lo dividimos. Él hace la creación, por eso que Él crea primero el lugar, Él crea el lugar, luego nos crea a nosotros y nos pone ahí. Que el lugar es la tierra, Exacto. donde vivimos ahora. El mundo invisible, o lo que nosotros no vemos, es el reino de Dios, que ese reino no estaba para nosotros de forma visual, y todo lo que vemos es el reino visible. Ese es el reino que Dios crea y nos pone a nosotros en Él. Es el reino como que donde nosotros estamos. Donde nosotros estamos, vivimos. ahora mismo. Al que nosotros pertenecemos, Ujú, por decirlo así, exacto, ¿verdad? Hasta cierto exacto. punto. Okay. Y entonces ese reino que Él crea para nosotros se vuelve como una extensión, o sea, una extensión visible del reino de los cielos, del reino invisible. Exacto. Okay, Y así se establece como que esa jerarquía de como que está el reino de Dios, Él nos crea un mundo visible, nos pone en ese mundo. Estamos ahí. Ok, eso está cool. So, eso quiere decir que nosotros, cuando decimos nosotros los seres humanos, no somos parte principal del reino de Dios. Porque ni siquiera vivimos allí. Sí, ni siquiera nos crearon En necesariamente ese reino. ahí, ¿verdad? Exacto. Y eso quiere decir que entonces la tierra donde nosotros vivimos, Earth, tampoco es una parte principal de ese reino, sino que lo podemos ver entonces como una extensión, ¿verdad? Fue como que podemos poner un ejemplo como, y eso pasaba más en los tiempos de antes, en nuestras clases de historia y en nuestros libros de historia, que estaba, que si el reino de España, el reino de Inglaterra, como que había muchos reinos que algunos todavía existen, pero no tanto funcionan como funcionaban como era antes. Exacto. Ajá, y entonces, por ejemplo, el reino de España y el reino de Inglaterra vinieron al Nuevo Mundo, que es donde nosotros estamos acá, América, y empezaron a conquistar territorio, ¿verdad? Adquirir nuevos territorios, exacto. So, podemos ver, y se expandieron. Ellos estaban expandiendo su territorio, ¿verdad? Su Sí. reino. Con mala historia o buena historia es el contexto, lo que estamos viendo. Exacto. El concepto de expansión, vamos a decirlo así. Y básicamente, cuando Dios crea la tierra, eso fue lo que Él hizo. Él hizo una extensión de su reino en algo que no existía y Él lo creó. Yes. Y entonces ahora estamos aquí. Yay. Entonces, ¿qué pasa? Que al nosotros no ser parte principal, por decirlo así, de ese reino, sino que somos una extensión, pues entonces el reino, o el rey, tiene que enviar a alguien. O sea, él tiene que enviar a alguien o algo a ese territorio para que sea hasta cierto punto como un gobernador. Sí, no, y Como un gobernador, ¿verdad? literalmente así era como funcionaba, ¿verdad? Que ponían un rey establecía como que... Un nuevo territorio, conquistaba un nuevo territorio. O expandían, adquiría se expandían a un nuevo lugar y luego ponían ahí o plantaban a un gobernador del reino. Exacto. Y entonces, básicamente el propósito de ese gobernador era convertir ese territorio nuevo a que se pareciera o a que fuera como el reino original. Sí, Y básicamente... en todo el contexto, como que cultura, la forma de pensar, la forma de hablar. Y eso lo vemos mucho en América, porque por ejemplo nosotros estamos... Por ejemplo, las islitas del Caribe, Sí, esas estamos son las una al mejores. lado de la otra Ajá. y de momento una habla inglés, la otra habla español, la otra habla francés y están en República Dominicana y Haití son ejemplos, están Sí, como exactamente que en el mismo sitio, simplemente tienen una división, pero es la misma isla. una división imaginaria, por decirlo así, pues, Ajá. no es física. No es, no es que hay mar ni hay Exacto. agua que lo divida. Sí, que a veces eso exacto, divide, están pero tú en lo ves, en el mismo estamos tan territorio. cerca y lo mismo pasa en Pero lo que iba a decir, Europa. un canto habla francés y el otro habla español. Y era por el simple y sencillo hecho de que el reino de España conquistó una parte de ese territorio Y o Francia adquirió otra. una parte de ese territorio y el reino de Francia adquirió la otra parte. Entonces, No, igual las Bahamas están bien cerca y hablan, y hablan inglés. Jamaica también habla inglés. Ajá. Y Jamaica está al lado de Cuba.
al lado por debajo, ¿sabes? Sí, sí. Y Cuba habla español. Exacto. Sí, que tú puedes decir el impacto de ese reino culturalmente impacta tanto o influencia tanto que tú lo notas nada más por el hecho de que la lengua que hablan, la forma en que se visten, la forma en que se comportan, es cultura del reino que fue el que estuvo allí. Y también como que vemos como, por ejemplo, el Reino de España en Puerto Rico, en Cuba, hay estructuras en las capitales que son literalmente como son las estructuras de España también, que son así mismo, como que en esa misma... Se construyeron de la misma manera, Sí, porque obviamente representaban el reino, exactamente. Y pues básicamente el reino o el rey del reino lo que hace es eso, envía un gobernador y usualmente envía un grupo de personas, no es solamente un gobernador, pero tiene un representante principal y entonces ese representante principal está encargado de convertir ese territorio a que se parezca, a que sea lo más parecido y lo más igual, exacto, al reino original. Porque ya son parte de ese reino, ya fue adquirido ese territorio por ese reino. Entonces ese gobernador quiere decir que básicamente es la mente del rey en ese lugar. Y es como si fuera el rey ahí. Es como si fuera el rey ahí, correcto. Porque los reyes usualmente pues están en su reino, están en su palacio. Ellos no necesariamente se van a salir de ahí. Y eso no pasaba antes. Simplemente ellos enviaban representantes que era como que cuando está el gobernador ahí, lo que diga el gobernador es la palabra del rey. Exacto. ¿Entiendes? Es como si fuera el rey allí. Exactamente. Y es una extensión completa, como que si tú quieres saber lo que el rey piensa sobre este tema o lo que sea, el gobernador es la palabra del rey. Es un encomendado por él. Correcto. Por decirlo así. Y entonces, ¿por qué le estamos dando tanto énfasis a esto de lo del gobernador del reino? Porque cuando hablamos del reino de Dios, lo más importante es el gobernador del reino de Dios. Sí, para nosotros, porque nosotros estamos, si nos para vamos nosotros a esa aquí en la tierra, exacto. Si nos vamos a esa similitud, nosotros estaríamos en ese territorio expandido del reino, que entonces, si nosotros queremos estar en conexión con ese reino, pues entonces tenemos que conocer al gobernador que puso el rey para que fuera su mente, para que todo lo que es del reino principal, pues se manifestara, por decirlo así. Sí, para que sea él aquí. Exacto. Y entonces, ¿quién es ese gobernador del reino? Pues nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y por eso en el episodio anterior nosotros habíamos mencionado brevemente que el Espíritu Santo es el reino de Dios. Porque realmente el reino de Dios, o sea, no necesariamente el Espíritu Santo es el reino de Dios, pero es que la única manera de tú entender el reino, vivir en el reino y hacer conectarte al reino, hacer cualquier cosa relacionada al reino es a través del Espíritu Santo. Porque no hay más manera. Tú, por ejemplo, si nosotros, y volviendo a la similitud, porque realmente Dios se proyecta de esta manera y usa tantas referencias a Jesús cuando está en la tierra, reino, y por esta razón es porque realmente ese es el contexto y ese es el concepto que Él quiere que entendamos de Él. Si tú quieres entender la mente del rey, estando el rey, suponiendo que estamos en Puerto Rico y el rey está en España, pues el gobernador que está en Puerto Rico es el que tú te conectas a él. Y él es el rey aquí. O sea, él es la mente del rey, la cultura del rey, los conceptos del rey aquí en el territorio donde está. Por eso lo decimos tanto que si el reino es el Espíritu Santo, pues es que no llegas al reino, ni te conectas al reino a través del Espíritu Santo, que es el que está ahí. Sin él. Exacto. Y entonces, pues eso quiere decir que el Espíritu Santo es la mente de Dios aquí en la tierra. Conoce completamente la intención de Dios, conoce y tiene el poder de Dios completamente y la voluntad de Dios. Y entonces, conectar con el Espíritu Santo es lo que nos habilita a conectar con el reino, es lo que nos habilita todas las cosas que vienen de parte del Rey, que vienen de parte de Dios. Y entonces es lo que nos da a cada uno de nosotros los derechos de un ciudadano del reino, conectar con Él. Y por eso, antes de hablar del reino de Dios y antes de hablar del Espíritu Santo, teníamos que hablar de Jesús. Porque como tú mencionabas en el episodio anterior, Jesús es la puerta. Y Jesús mismo lo dice, en la Biblia lo puedes leer. Jesús es la puerta. Y el que entre por esa puerta, que es Jesús, que acepte a Jesús, que acepte su sacrificio, entonces tiene entrado al reino. Entonces tiene acceso
al Espíritu Sí, Santo, ahí que es el hablamos, gobernador del reino. como hablábamos, ¿verdad? Y es que se conecta mucho de de los episodios anteriores y de la caída, porque cuando hablamos de conectarnos, realmente le falta el reconectarnos, ¿verdad? Porque En fuimos eso. creados en esa conexión total, Sí. nos desconectamos. Entonces ahí entra el papel de Jesús bien importante de volver a conectarnos. Una Yes. vez ya Jesús nos conecta, lo importante entonces es vivir conectados con el Espíritu Santo. Entonces, y ahí es que atamos con lo que le mencionaba y todas esas similitudes a un reino terrenal, por decirlo así. Un rey no es lo mismo que en una democracia, por decirlo así. Un rey se encarga de que cada ciudadano tenga los derechos y tenga los privilegios de ese reino. Y él se encarga de que todos coman, de que todos tengan donde dormir, de ese sentido. Y ahí es cuando vemos que Jesús dice, no se preocupen por las cosas, preocúpense por buscar el reino, porque si buscas el reino, el rey se encarga de que estas cosas pasen. Y ahí es cuando vemos que conectarnos con el Espíritu Santo, con el gobernador, te revela la cultura y te revela la forma de vivir en el reino. La forma de vivir en el reino tiene sus diferentes puntos. Tiene su, ¿verdad? Que a veces no sonamos demasiado lindo, pero tiene como así sus reglas y todo esto. Tiene la forma que el rey te dice, si tú vives de esta manera, estas son todas las cosas que mi reino tiene para la gente que vive de esta manera. ¿Y qué manera es? La manera es la que te revela el gobernador, que tiene la mente del rey. No hay una que te pueda decir ahí esto y esto y esto. No es busca el reino, que es el gobernador, que es el Espíritu Santo, y todas esa manera, esa cultura, esas cosas se te revelan automáticamente porque ahí te conectas con él. So, todo lo que el rey tiene para ti, todo ese sustento, todos esos derechos de ciudadano de ese reino perfecto que es el reino de los cielos, vienen a través de vivir como un ciudadano de ese reino que te da todos los derechos del reino. Correcto. Así que, para concluir, ¿verdad? Para terminar, ¿qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es el dominio completo y la gloria completa de Dios. Y para nosotros aquí en la tierra, nosotros entendemos, ¿verdad?, que el reino de Dios se resume solamente en una persona. Y esa persona es la persona que te da todo después de que aceptas a Jesús. Esa persona es el Espíritu Santo. So, se resume en, ¿quieres entrar al reino, por ejemplo? Pues lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús, aceptar su sacrificio, y ya el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y lo demás, el resto de tu vida la puedes dedicar a simplemente tratar de buscar construir una relación con Él, porque no son cosas que pasan de la noche a la mañana. Y es un journey, igual que todo en la vida. Como que hoy en día con las redes sociales, los seres humanos dejamos de estar tan conscientes de que las cosas no son instantáneas. Sí. Las cosas toman tiempo, cuando las decimos cosas esto, se tardan. toma tiempo para nosotros. De entender, de internalizar. Para Dios, él lo lleva con calma porque sabe que nosotros no vamos a en un segundo cachar todo, entender todo, movernos rápido. Pero sí, es un journey en el sentido de que Él, una vez nos conectamos a Él nos va a hacer revelar todas estas cosas y nosotros poco a poco vamos entendiéndolas, cambiándolas y conectándonos más cada día. Eso es la clave, el Espíritu Santo. So, eso nos lleva a nuestro próximo tema, que pues tiene que ser ¿quién es el Espíritu Santo? Correcto. Y eso es. So, hasta ahí llegamos. Gracias por su atención. Bye. Bye.